Hemos comenzado a estudiar el tema Hola, soy el Espíritu Santo. Y la premisa principal de esta serie de mensajes es que creo que a veces, sin darnos cuenta, una primera impresión incorrecta de una persona puede cancelar nuestra relación con esa persona por el resto de la vida. Todos hemos tenido la experiencia de tener malas primeras impresiones cuando se nos introduce a alguien por primera vez o se nos presenta a alguien. Y luego de esa primera impresión, tú borrar esa impresión es algo muy complicado. Tienes que tener esa fuerza de voluntad y ese deseo de realmente conocer a esa persona para darle una segunda, una tercera, una cuarta y sabrá Dios cuántas oportunidades para eventualmente conocerlo o conocerla personalmente y poder decir, vale el esfuerzo tener esa relación. Creo que eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. En muchas ocasiones, la manera en que se presenta la persona del Espíritu Santo, no todo el mundo lo entiende. Y su primera impresión para muchos no es la más agradable y por lo tanto no se aspira a esa relación permanente con Él. Nosotros estamos tratando de, si puedo decirlo así, reintroducir o volver a presentarte la persona del Espíritu Santo para que puedas entenderlo, quién es Él y lo que Él quiere hacer en cada una de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Que realmente desees una relación con Él, que puedas afirmar tu relación con Él y que puedas permitir que su obra se complete en ti. Hemos visto varias cosas muy importantes, pero de las cosas más importantes que hemos estado mencionando y que quiero utilizar hoy como el punto principal para lo que te quiero continuar mostrando en esta hora, es que lamentablemente creo que la única percepción que tienen algunos creyentes de quién es el Espíritu Santo es la manifestación que yo le llamo nuevo testamentaria. En otras palabras, para algunos la obra del Espíritu Santo es Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Pero la realidad es que la obra del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo nosotros la vemos desde Génesis capítulo 1. Y para yo poder entender lo que ocurre en Hechos capítulo 2, tengo que entender quién es Él y cuál es su obra a través de la humanidad para llegar a ese punto culminante, a ese momento tan crucial. Y después de ahí tengo que ver cuál es su obra dentro de la iglesia para este tiempo. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo vemos desde la creación hasta la escatología, hasta el final de los tiempos. No lo podemos encerrar únicamente en un solo capítulo, en una sola experiencia. Esa es de las primeras cosas que yo quiero que tú recuerdes. Número 2, tenemos que recordar que el Espíritu Santo es una persona. El problema es que es fácil decirlo, es fácil hablarlo, pero es un poco difícil comprenderlo. ¿Por qué? Si yo te digo Padre, el Dios Padre, automáticamente tú tienes una figura en tu mente de lo que es un padre. Hayas tenido un buen padre o no, tú sabes lo que es un padre, sabes lo que debería hacer, sabes lo que no debería hacer y por lo tanto es más fácil conocer y relacionarte con el Dios Padre porque nuestra mente tiene ya un significado a esa palabra. Si yo te digo hijo, y hablamos de esa segunda persona de la Trinidad como hijo, de la misma manera. Tú sabes lo que es un hijo, sabes la relación que tiene con un padre y esa imagen que tiene te ayuda a relacionarte con el hijo. Ahora te digo espíritu. ¿Qué tú piensas cuando yo te digo espíritu? Depende de dónde vengas. Porque para algunos espíritu, lo que tú piensas como espíritu es Gasper, el fantasma. O si eres más nuevo, más moderno, lo que piensas en las películas de horror. Lo que piensas es en esas imágenes, en esas ideas. Es algo etéreo, es algo que tú no puedes analizar claramente en tu mente. Entonces, ahí fue que te llevé en los pasados días, que por esa razón es que mucha gente solo mira al Espíritu Santo a través de la interpretación de su manifestación de poder. Lo vemos como un viento, lo vemos como fuego, lo vemos como aliento, porque esas cosas sí las podemos entender, pero Él no es eso, Él es una persona. Y para yo entender esa diferencia, tengo que entonces estudiar la Biblia
por dos razones. Número uno, si yo solo me relaciono con el Espíritu Santo por el poder, entonces usaré al Espíritu Santo para lo que yo necesito. Y una fórmula correcta para usted destruir una relación es usar a una persona sin tener una relación con la persona. Entonces, yo creo que hay mucha gente que quiere prender el Espíritu Santo como si fuera un switcher de luz, que lo podrías hacer si tienes una relación. Pero si eso es lo único que tú haces, no vas a construir una relación permanente con Él. Y nadie puede tener una relación con poder. El poder solo se puede usar, administrar, manejar. Y si yo veo al Espíritu Santo solo a través de esas figuras, esa es la experiencia que yo voy a tener con Él. Por eso es que yo tengo que estudiar en toda la Biblia y me doy cuenta que Él es una persona. Y yo te di tan solo un par de referencias bíblicas, pero hay muchas más, donde la Biblia dice que Él se entristece, donde el Espíritu se contrista, donde el Espíritu se alegra, donde Él toma decisiones, donde Él se goza. Y esas sí son descripciones de una persona. El problema es que como no estudiamos estas cosas, entonces no hacemos esa diferencia, por lo tanto no nos relacionamos con Él. La semana pasada tocamos varios aspectos de esa parte del poder de Dios. Luego de que estamos claros de que es una persona, definitivamente yo creo que debemos entender cuál es el poder de Dios, qué es lo que ese poder representa y cuál es el propósito de ese poder para que tú y yo podamos entonces recibir el beneficio de esa expresión de poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí vamos a seguir ampliando en esta noche. Pero quiero hoy mostrarte vamos a ir del Nuevo Testamento para atrás. Vamos a ver unas expresiones en el Nuevo Testamento y vamos entonces a volver al Génesis en unos minutos. Y yo creo que lo que te voy a mostrar te va a ayudar a crecer en tu relación con la persona del Espíritu Santo, porque vas a entender realmente qué es lo que Él quiere lograr en tu vida. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan capítulo 1. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 1. Esto es cuando el apóstol Juan comienza a introducir y a presentar quién es Jesús y su obra. Recuerda que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comienza cada uno de una manera diferente, presentando quién es Jesús de acuerdo al público que ellos le van a predicar. Mateo lo presenta como el hijo, como el rey, como el hijo del rey. Lucas lo presenta como el hijo del hombre. Así que tú vas a ir viendo poco a poco cómo se presentan las diferentes genealogías. En uno vemos la genealogía del padre, en uno vemos la genealogía de la madre, y todo tiene que ver con qué o hacia quién está dirigido cada uno de estos libros. Ahora, cuando vamos a Juan, Juan utiliza una manera muy peculiar de presentar quién es Jesús, la obra redentora, a través de lo que es el poder del verbo o de la palabra. Miren lo que dice en el libro de Juan capítulo 1, el verso 1 al verso 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros miramos esta descripción, está hablando del poder del ruach, de la palabra, del verbo, que es una referencia directa a la persona del Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo, lo que Él viene a hacer en nuestras vidas. Cuando usted mira el libro de Juan capítulo 1, está haciendo referencia claramente también al principio de todas las cosas, que lo vemos en Génesis capítulo 1, como dice el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová, el Ruach Elohim, se movía sobre la faz de las aguas.
Y comienza a hacer esa descripción de cómo básicamente por causa del poder creativo del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, todo lo que era un caos se convierte en orden. Y Juan comienza a introducir a la obra que Cristo venía a hacer en relación con la persona del Espíritu Santo, haciéndonos referencia a que de la misma manera que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, observamos cómo es por el verbo, el verbo manifestado, todas las cosas se ordenaron. Eso es lo que Jesús va a hacer a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, dicho eso, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta declaración? Nunca nosotros podremos desligar la persona del Espíritu Santo con lo que es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios, tanto escrita como la palabra hablada. Cuando usted mira la obra del Espíritu Santo a través de toda la Biblia, siempre va a estar el elemento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra tiene que estar ahí. De alguna manera u otra tiene que estar la palabra inspirada, la palabra que se manifiesta en tu vida, y que esa palabra es la que se hace carne y se manifiesta eventualmente. ¿Recuerdas que cuando el ángel se le apareció a María, el ángel le dice a María, ¿sabes qué? Tranquila, el Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu te va a sobrecoger y tú vas a concebir? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? El verbo se hizo ¿qué? El verbo se hizo carne. ¿Qué fue lo que tuvo que recibir María para quedar embarazada? ¿Una qué? Una palabra. ¿Cuál fue la declaración de María? No entiendo, pero hágase tu voluntad. Hágase como tú has dicho. Por supuesto, estoy parafraseando, porque María preguntó, pero la contestación que Dios le dio, yo sé que ella no la entendió, porque cuando usted mira la conversación realmente es como que muy difícil comprenderla. Y cuando María dice a la larga de la postre, dice, ¿sabes qué? Hágase como tú has dicho. Lo que está implicando es, mira, no lo entiendo, pero lo voy a recibir. Y ella quedó embarazada de la palabra. El verbo se hizo carne. Y ese verbo que se hizo carne en la persona de Jesús fue el mismo verbo, fue la misma palabra que lo resucitó de entre los muertos. Fue lo mismo que pasó con Lázaro. Cuando Lázaro está a punto de morir, le llega una noticia a Jesús: Lázaro ha muerto. Pero ¿qué él dice? Él no está muerto. ¿Qué es lo que él manda? La palabra. ¿Y qué hace la palabra? La palabra detiene el tiempo. No cambia instantáneamente lo natural, que es algo que yo quiero que tú entiendas ahora, desde ahora. Pero la palabra se queda gravitando en el aire hasta que esa palabra se va a manifestar. Cuando Jesús llega allí donde Lázaro, lo que hace es llamar una vez más la palabra que ya había sido enviada, porque aunque naturalmente Lázaro había muerto, la palabra sí había sido enviada, y aquella palabra no iba a permitir que Lázaro se quedara allí escondido en aquel lugar. Así que Jesús se paró allí y dijo: Lázaro, ven fuera. Y esa misma palabra fue la que agarró a Lázaro y lo sacó de aquel lugar. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que cada palabra que tú recibes en este lugar algún día se va a manifestar en tu vida. Algún día se va a hacer carne en tu vida. Tú cada vez que vienes aquí, sí, se lo van a hacerlo fuerte. Cada vez que tú vienes aquí, vienes a quedar embarazado y embarazada del Espíritu de Dios y del Espíritu de la palabra. Eso no quiere decir que inmediatamente todo va a pasar, pero esa palabra se va incubando y se va metiendo allá dentro de ti. Y llega un momento donde tú tienes que encomendarte a esa palabra. Tiene un momento donde tienes que decir: voy a dejar mi mente a un lado y voy a creer la palabra, punto, y se acabó.